Antes que nada, quiero agradecer al grupo de Facebook YouTube nos desmonetizó, ya que me dieron el último empujón de apoyo para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Muchísimas gracias a cada uno de los miembros que me apoyó, así como a los suscriptores que me han apoyado desde el primer día. Este canal no sería nada sin ustedes. Ahora sin más, comencemos el video. Al manicomio de la Castañeda se le conoció como las puertas del infierno. Durante las 6 décadas que operó, los encargados abusaron de la aplicación de electroshocks a los pacientes. Aplicaban baños de agua helada ante el menor indicio de rebeldía. Cada persona internada tenía que enfrentar condiciones extremas de insalubridad y hacinamiento, entre otras tantas vejaciones. Fue un psiquiátrico que se salió de control a la vista de las autoridades públicamente. Sus pabellones estaban clasificados de acuerdo a cómo se les calificaba a los pacientes. Para ser honestos, eran adjetivos un poco groseros: distinguidos, alcohólicos, tranquilos, peligrosos, epilépticos, imbéciles e infecciosos. Dentro de las historias olvidadas de nuestro país, México, existe una en particular que sigue causando terror a quienes la conocieron. Décadas atrás, existió un lugar que albergó a decenas de miles de pacientes psiquiátricos. Esta noche te presentaré el Manicomio General de la Castañeda, el cual llegó a ser llamado el Palacio de la Locura, donde la mayoría estaban, irónicamente, cuerdos. En esta ex hacienda, inaugurada por Porfirio Díaz, expresidente de México, ingresaban a todos los drogadictos, alcohólicos, rebeldes, enfermos y otros incómodos personajes para la sociedad. Como parte de los festejos del centenario de la independencia, Porfirio Díaz se dio a la tarea de construir e inaugurar obras que le mostraran al mundo el momento de progreso, prosperidad y modernidad que vivía México en 1910. Así fue que se construyó el Manicomio General La Castañeda, que fue inaugurado el 1 de octubre de ese año, ubicado en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, ante los representantes de la política nacional e internacional y miembros de la clase alta de aquella época. Para un presidente como Porfirio Díaz, era inaudito imaginar una ciudad sin un hospital psiquiátrico, como lo había en todas las metrópolis de Europa. A su muy afrancescado o caprichoso estilo, Porfirio mandó a construir el lugar basado en la arquitectura del Hospital Psiquiátrico de París, Charenton, sobre lo que fue una hacienda pulquera en el pueblo de Mixcoac, cuyo buen clima favorecía la salud de los pacientes. La Castañeda pronto alcanzó las dimensiones de una pequeña ciudad, ya que lo componían 26 edificios enclaustrados por una banda de cemento. El Hospital de la Castañeda se construyó para poder albergar y atender alrededor de 1200 enfermos. Contaba con un área total de más de 140,000 metros cuadrados. Dentro de sus instalaciones también contaban con áreas de juego, talleres, biblioteca, escuela, enfermería, electroterapia, o sea electroshocks, y una sala de cine donde se proyectaban películas de Charles Chaplin y Harold Lloyd. Antes de su construcción, los pacientes con enfermedades mentales eran atendidos en instituciones subsidiadas por la Iglesia y la beneficencia pública, mismos como los hospitales del Divino Salvador, el de San Hipólito y la Canoa. Durante su primera década de vida, la Castañeda sobrevivió a la Revolución Mexicana, aún con cierta carencia de recursos debido a la guerra. Mantuvo una calidad de servicio bastante aceptable y una plantilla de unos 350 empleados. A partir de los años 20 se rompió la burbuja de perfección y modernidad y comenzó a gestarse la leyenda negra que llevó a que la institución fuera considerada la puerta del infierno. Los recursos federales y los patrocinios disminuyeron considerablemente, pero lo que sí aumentó fue la población, ya que mantuvo más de 3000 internos, es decir, 3 veces más de lo que permitía su capacidad inicialmente. Investigadores de salud pública aseguran que esto se debió a los estereotipos sobre la locura que se encontraron en el imaginario colectivo de la época. La gran mayoría de los pacientes mentales eran discriminados y abandonados. Sus propios familiares les rechazaban y los recluían, aunque sus padecimientos no cumplieron los requisitos para ser confinados en dicha institución que se veía forzada a darles asilo. Se volvió el lugar idóneo para castigar y corregir a aquellos cuyas conductas se escandalizaban por romper con lo que era considerado normal. La mayoría de los varones eran diagnosticados con alcoholismo y a las mujeres se les catalogaba de neuróticas. A las indígenas se les internaba bajo la excusa de que eran inadaptados sociales. Los medicamentos oficiales no ofrecían mejora,
porque más del 80% de los pacientes en realidad no padecían ninguna enfermedad mental. Un interno con algún retraso mental era tratado como animal. A las madres solteras se les consideraba prostitutas y a las prostitutas delincuentes. Se puso de manifiesto la escasa efectividad del personal médico y los derechos de los pacientes brillaban por su ausencia. A pesar de la censura y la cultura cinematográfica de adoctrinamiento para crear la familia mexicana modelo, en los años 50 se rodaron allí escenas de la película La pajarera con la actriz argentina Libertad Lamarque en el papel de una demente. Después de varias décadas funcionando, el manicomio cayó en el olvido y pasó de ser el mejor hospital psiquiátrico a convertirse en una pesadilla. El negro pasado de la Castañeda está lleno de historias de maltrato, abandono y tortura a los enfermos. Hubo ocasiones en que la capacidad del hospital no alcanzaba y aún así sus puertas se mantenían abiertas, pues los recursos federales y los patrocinios disminuyeron considerablemente. La gente que daba con una institución mental era porque se le tachaba de padecer locura. Sin embargo, algunos otros pacientes simplemente eran arrojados al infierno por sus propias familias, a pesar de no tener ningún indicio de enfermedad. Las condiciones en las que vivían eran deplorables. Aparte de sufrir del abuso de tratamientos con electrochoques, baños de agua helada y encierros en cuartos húmedos llenos de ratas, el personal médico les trataba de maneras inhumanas. En esta inmensa prisión psiquiátrica se catalogaba a los pacientes enfermos según su sexo, padecimiento y condición social. Los pabellones se dividían en pacientes distinguidos, donde se alojaban miembros de familias ricas que no fueron remitidos por la policía. Pabellón de observación, destinado a indigentes, pensionistas de segunda y tercera clase, con un anexo para los toxicómanos. El pabellón de los pacientes peligrosos, que albergaba a los asilados violentos remitidos por la policía. Pabellón de los epilépticos. El pabellón de los imbéciles, que eran pacientes que padecían de retraso mental. Y el pabellón de pacientes infecciosos, que incluían enfermos de lepra o tuberculosis o alguna infección peligrosa. En esta última sala fueron canalizadas las prostitutas y los enfermos venéreos. Muchos de los internos estaban ahí dentro por megalomanía, delirio de persecución, ansiedad y trastornos conocidos, pero entre los casos más curiosos, conservados en el expediente, está el de una persona obsesionada por un robo y por la enumeración de las calles de sus viejos recorridos, el de una persona que decía ser dueño de todos los ferrocarriles, además de futuro constructor de una vía que comunicaría la Tierra con la Luna, y el de un hombre que le urgía salir para dominar el imperio constitucional hereditario de la República de los Estados Unidos de América. De los cientos de leyendas que surgieron naturalmente de este recinto psiquiátrico, hay una que dice que en uno de los pabellones vagaba desesperado un hombre que no conseguía dar con la frase final para el epílogo de su novela, y nadie molestaba al señor Canoso, que pasaba horas viendo insectos con la lupa y se ofendía cuando alguien invadía su espacio. En 1965, cuando se supo públicamente sobre los maltratos y las condiciones en que vivían las personas allá adentro, se inició la Operación Castañeda, que planeaba demoler el asilo porfiriano y trasladar a los pacientes a distintos hospitales y granjas de la ciudad. Fue hasta el 27 de junio, pocas semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968, cuando la historia de la Castañeda concluyó. El presidente Gustavo Díaz Ordaz consumó la Operación Castañeda y se inició el traslado de los enfermos a 6 nuevos lugares, como el Hospital Fray Bernardino y el Dr. Samuel Ramírez Moreno. En la década de los 70, en los terrenos de la Castañeda, se construyó el fraccionamiento de las Torres de Mixcoac. Vecinos que habitaron los edificios cuentan que allí ocurrían cosas muy extrañas. En 1973, los primeros habitantes solían contar cómo, por las noches, se escuchaban ruidos de canicas, risas, chapoteos en el agua y pasos en distintas partes de los departamentos. Se dice que a partir de las 10 de la noche suelen oírse lamentos y muebles que son arrastrados. En los pasillos comunes de los multifamiliares es posible ver macetas que se mueven solas, e incluso personas que suben y bajan escaleras gritando a todo pulmón. En 2001, Alberto Carvajal, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, comenzó a buscar sobrevivientes del manicomio. Pudo ubicar y entrevistar a unos 50 que estaban confinados en hospitales de la Ciudad de México. Encontró casos que hoy podrían ser absurdos totalmente, como el de un vecino de Tepito, de nombre Enrique, quien fue internado por desesperar a sus vecinos al cantar día y noche. Otro caso fue el de una mujer del Istmo de Tehuantepec, quien fue ingresada a los 16 años después de ser expulsada de su pueblo. En su más reciente reaparición en 2015,
El edificio fue utilizado para las grabaciones de la serie El Hotel de los Secretos. Para esa filmación se le añadió una mansarda de utilería a todo lo ancho de la fachada. A pesar de ello, el perfil de la Castañeda, el manicomio que todos conocían como la Puerta del Infierno, es inconfundible. Hoy en día no se tiene más información al respecto, ni siquiera de los exinternados, lo que resulta sumamente extraño, como si solo fueran fantasmas o visiones del pasado. La salud mental ha sido fuertemente estigmatizada durante toda la historia, cometiendo injusticias contra lo desconocido, así como abusos de autoridad al experimentar cruelmente con seres humanos. Hoy en día es más fácil diferenciar entre un problema mental serio y un desbalance. Espero que te haya gustado el video. Si es así, deja tu like para que más gente lo vea. Si llegas hasta acá, te invito a que pongas la palabra hospital para saber que terminé de ver el video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Se les quiere a toda la comunidad. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada de horror.